¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva con muchos temas para platicar. Obviamente estaremos hablando de la Liga MX, de la victoria de Cruz Azul, qué pasó con Chivas, qué va a pasar con Chivas y obviamente también revisar al América porque si alguien echa las campanas a vuelo después de esta contundente victoria del América, pues también tendría que revisar algunos detallitos porque sí. Fueron contra un no muertos, sino que prácticamente tuvieron que sacarlo de Catacumba para que pudiera estar en la cancha. Eso es lo que es el equipo de Puebla y Mazatlán. Los dos, ya sabemos, pertenecen al grupo Azteca y pues ahí seguirán estos dos equipos hasta que alguien se atreva a comprarles y cambiarles la historia. También, obviamente, hay muchas manifestaciones y seguramente Eli Patiño las ha percibido, de gente que dice quítenle el Mundial a México y otros que obviamente dicen que esto no significa nada. Recuerden que para el 86, en 1985, ocurrió el tremendo terremoto que sacudió y que lutó a la Ciudad de México y a México en general. Y México estuvo listo para ello, con algunas mentiras y desfases del gobierno, pero bueno, estuvo listo. Y recuerdo que en 1970 había ocurrido la matanza de Tlatelolco, también obviamente patrocinada por el abuso del gobierno, el general García Barragán, pero México está, yo creo que va a organizar la Copa del Mundo. No lo celebro, recuerden, siempre dije, México no está en condiciones de organizar la Copa del Mundo, sobre todo por el impacto financiero que va a tener. Pero bueno, eso ya les he dicho tantas veces. Alemania era el país número uno, la economía número uno antes de su Mundial 2006. Después cayó al segundo lugar. ¿Por qué? Porque hay una serie de rezagos. Hay una serie de rezagos que hay que ir afrontando como nación. Pero bueno, Elizabeth Patiño, ¿con qué quieres arrancar? Nos vamos directamente con estas Chivas que para mí hicieron mejor las cosas. Me agradó lo que hizo el Guadalajara. Fue un partido realmente para deleitarse, para pedirle al árbitro, al cual yo había criticado, a Maximiliano Quintero, y dio una cátedra de arbitraje. No le puedo criticar nada. Sí, alguien va a decir, es que hubo una falta antes del gol de Chivas, es que el gol de Cruz Azul, o sea, lo que ustedes quieran, pero me parece que Chivas jugó muy bien, que Cruz Azul estuvo a la altura y que vimos uno de los mejores partidos que seguramente se presentarán en este torneo. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes. Es el mejor partido del torneo, ¿no? Sin temor a equivocarme. Hasta Hasta ahorita. ahora, Y hasta dudo ahora. mucho, bueno, hay que esperar todavía el Chivas Toluca, pero dudo mucho que haya alguno que se le pueda más o menos llegar o estar cerca, porque la realidad es que estos dos equipos son dos equipos que están jugando bien. Guadalajara a mí me gusta más, pero también Cruz Azul viene mejorando. Fue un gran partido. O sea, si tuvieran regalado 30 minutos más de partido, yo creo que hubiéramos estado todos satisfechos de seguirlo viendo. Para mí fue parejo, o sea, no diría que fue mejor Chivas, aunque es cierto, Chivas generó varias oportunidades y no fue fino en la definición, y la pelota detenida, ¿no? Que le costó mucho trabajo a Guadalajara en el tema de la marca. Y aquí es donde se empiezan a marcar algunas diferencias en cuanto a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, Armando González es un partido que no se sintió cómodo porque lo marcan bien. En la pelota detenida, Campillo. Habíamos hablado de Campillo muy bien el podcast pasado y sigo pensando que es un gran jugador y es material de selección, pero todavía le falta el tema de esa experiencia, ¿no? De un poquito más de colmillo. Pero en términos generales, bien. Otra cosa, y que yo estoy segura que hoy lo vienes a hablar en el podcast, hablaste de los cambios tardíos o la poca reacción que a veces tenía o el error que tenía Milito en los cambios. Creo que modifica bien. Tan así que le alcanza para empatar el partido, pero bueno, ya después en esos últimos minutos donde termina ganando Cruz Azul 2-1. O sea, hubo un montón de cosas buenas y este Cruz Azul, también Rafa, hay que decirlo y reconocerlo, ya se ve a ese Cruz Azul que pedíamos con Larcamón, ¿no? Creo que de los dos lados hubo buena exhibición de fútbol. A ver, hay que puntualizar algo. Cruz Azul jugó bajo la urgencia que le marcó Chivas,
porque este Cruz Azul no lo hemos visto anteriormente en el torneo. Es decir, sí, partidos en los que jugaba bien, pero no partidos en los que se comprometía espectacularmente como lo hizo contra Chivas. Esto nos lleva a establecer algo muy puntual. Chivas es el referente en lo que es el fútbol en este torneo. O sea, Chivas es el que exige al adversario y lo vamos a ver contra Toluca. Toluca el fin de semana jugueteó en la cancha, lo habíamos platicado, jugueteaba en la cancha y jugueteó, hizo lo que quiso con Necaxa, lo mató cuando quiso, lo resolvió cuando quiso. Y en el caso de Chivas, queda claro que es el que le exige al adversario. O sea, Cruz Azul tuvo que salirse de la forma en la que normalmente juega para poder enfrentar al Guadalajara. Y me parece magnífico que Cruz Azul te muestre tantos recursos. A ver, vamos a una situación de referencia. Gudiño para mí fue el jugador del partido de Cruz Azul por las que ataja. Y Dita fue el otro jugador del partido porque la marca que hizo sobre Armando González fue realmente fantástica. Tú hablas de colmillo. Yo iría al escenario que tantas veces hemos platicado, que es algo del control y de la parte genética del jugador sudamericano. Esa marrullería, entre comillas, a una marrullería dosificadamente positiva en la cual marcó la evidencia. O sea, vimos a Campillo que parecía Beckenbauer, parecía Maldini marcando a Henry Martín, pero pues Henry Martín tampoco tiene las mañas del Toro Fernández, tampoco tiene la astucia del Toro Fernández y ya no tiene la fuerza atlética que tiene el Toro Fernández. Entonces, sí, Campillo le cambiaron prácticamente un adversario en una dinámica totalmente distinta. Los cambios que yo había criticado a Milito, a ver, todos, de hecho, el gol de Chivas lo generan solo los cambios. O sea, las jugadas de Camberos, lo que hizo Camberos en la cancha, dices, ahí está, un muchachito sin vergüenza, eso es lo que tienes que hacer partido tras partido en el Guadalajara y vas a ser titular. Lo de Brian Gutiérrez, que yo dije, ¿cómo lo vas a acomodar sacando a Efraín? El tipo resolvió, pero fantástico. No, Milito muy bien. O sea, y Chivas queda claro que tiene mucho trabajo. Tú no puedes pasar tan cómodamente de línea de 5 a línea de 4 si no lo has trabajado y si no tienes una identificación de tus jugadores muy clara. Lo de Milito se me hace soberbio hasta el momento, ¿eh? Y qué bueno que así sea porque, insisto en ello, Milito era la quinta opción de Chivas, detrás de Domenech, detrás de Osorio, detrás de no sé cuántos. Ahí estaba Milito y Milito es el que finalmente entiende al jugador mexicano y lo está haciendo jugar muy bien. No, la verdad, insisto, fue un partido realmente muy agradable y el árbitro, que yo lo había puntualizado que iba a ser un desastre, bueno, pues resulta que hizo un buen trabajo. Creo que no se puede criticar absolutamente nada de este partido. El oso pegando, muy bien, lo del oso, ¿no? Lo de Richie Ledesma también, muy bien. El Cotorro me parece que está todavía golpeado de lo que le pasó en selección mexicana, tendrá que reencontrarse, pero bien, el Guadalajara muy bien, insisto, el Guadalajara fue el pivote del partido que vimos, porque, a ver, referencia, Cruz Azul Tigres, fue un bodrio de partido, Eli. O sea, Cruz Azul se acomodó con Tigres y nos Sí, ofrecieron no, un no, no, bodrio no de se acercó a partido. este partido. Cruz Azul se acomoda. Cruz Azul se acomoda con Chivas y diga, venga, pues vamos a darnos de cachetadas. Por eso el partido de Toluca, creo que ya es una jornada y lo está promocionando mucho la televisión, pero es una jornada con 3 partidos en sábado, ya hablaremos de ello el viernes, que dices tú, espérame, a ver, déjame preparar el menú porque no me levanto. Hay que ver los 3 partidos que se vienen ahí. Y esperemos que sea tan bueno como este. Digo, sería Yo no lo arriesgarme dudo, ¿eh? demasiado a pensar que este va a ser el mejor partido del torneo regular, porque, digo, ya pensando en liguilla, pues varios equipos van a estar con menos de lo que hoy tienen, ¿no? En ese el principal será Guadalajara, pero muy bien, Rafa. A ver, algunos veo que ya están diciendo, sí, pero perdiste, ¿no? O sí, pero seguías festejando un invicto de 6 partidos. Yo creo que hoy Guadalajara debe de estar más tranquilo y feliz que nunca. No sé si les alcance para ser campeones del fútbol mexicano. Hoy serían No, candidatazos, o sea,
Y, e- y en La el, selección los y va en a el matar. mismo lugar que Toluca y en el mismo lugar que Cruz Azul, o sea, yo los pondría a todos en la misma línea, los tres los ponía como candidatos para llevarse el título, pero bueno, ya la liguilla será distinta. Pero lo que hoy está haciendo Milito, qué bueno que Torres no quiso, qué bueno que Juan Carlos Osorio no quiso, porque encontrar a un entrenador, y no sé si aquí vas a coincidir conmigo, a mí me gustan más estas Chivas que las Chivas de Matías Almeida, ¿no? Y yo sé que la gente de Guadalajara Y, se quedó muy feliz con esa versión y porque ganaron y les encantaba Matías Almeida, pero ver jugar a este Chivas, en verdad, a mí me da mucho gusto que haya por lo menos un equipo en el fútbol mexicano, o pongamos dos o tres, pongamos a Cruz Azul, pongamos a Toluca, que sea tan entretenido ver, Rafa, porque cuando tenemos Premier en la mañana, Liga Española, y llegas a la Liga Mexicana, la verdad, pero es una hueva terrible verte un partido de Mazatlán, de Santos, del mismo León, Juárez, Puebla. De Juárez, que más o menos ahí, de Querétaro, o sea, de ciertos partidos que dices, ¿es necesario verlos? Pues sí, porque es parte de nuestra chamba, pero son partidos muy malos de demasiados errores. Este fue un partido de muy buen nivel, y si no le ibas ni a Cruz Azul ni a Chivas, que al menos es mi caso, lo disfrutas mucho más, ¿no? O sea, fue un partido muy bien jugado, y Guadalajara va por buen camino, ¿no? Lo mismo Cruz Azul, pero estas Chivas ha hecho un gran trabajo, Milito. Un gran trabajo. Sí, por ejemplo, jugadores como Camberos, él los logra meter pensando me refiero a meter en la misma sintonía que soy Chivas, pensando en una liguilla, pues también ya le estás haciendo ese trabajo a Guadalajara que no hacía, fuerzas básicas, darle minutos a la gente A ver, joven. Eso también es lo que se necesita. dos cosas. Con Matías Almeida, recuerda que era un equipo armado a billetazos. O sea, llegaron contrataciones como el Gullit, que pudo resucitar con Matías Almeida. Llegaron las contrataciones de Pizarro, llegó, Pulido. ay, se me fue el nombre del portero. O sea, fueron llegando jugadores que eventualmente significaron una inversión tremenda. Esta vez la inversión no alcanza ¿Pero esas juega mejor este dimensiones. o no? Toda la, es que Sí, juega depende. A ver, mejor. yo le doy mérito a Almeida. Yo le doy mérito a Almeida porque a jugadores irresponsables los hizo jugar bien y sacrificarse por el equipo. Fueron los mejores momentos de Pizarro, de Pulido, del Gullit. En cambio, ya vimos el desastre, el lastre que representaban el Chicharito y Pulido y el Guti el torneo pasado para Milito. Cuando se deshizo de ellos, estamos viendo esta versión del Guadalajara. Y la otra es que, a final de cuentas, la pregunta sería, si se enfrentan estos mismos equipos en una final, ¿apuestas porque el resultado sea el mismo? Yo no. Yo definitivamente, siendo a visita recíproca, yo no creo, ¿eh? No creo que este sea una referencia para pensar que si juegan en liguilla Chivas y Cruz Azul, vaya a establecer que Cruz Azul es mejor. No, porque son a 2 partidos, ¿no? Y uno lo jugará. Y aprenden. El jugador aprende y el técnico Sí, aprende. y es normal, a ver, este partido se decidió por pequeños detalles que son muy válidos, o sea, el que tú trabajes bien la pelota detenida, Cruz Azul, que tiene a gente con experiencia, con lo que le gusta al Arcamón, ¿no? Con barrio, le meten, van con mucha fuerza, y así es como tienes que ir, con determinación a buscar la pelota. Y Chivas, bueno, que es un equipo que tendrá que aprenderlo y tendrá que tener también ese grado, no sé si llamarlo malicia, pero sí ser un poco más determinante en cuanto a ir a Canchero. disputar las pelotas, porque necesitas esa fuerza, ¿no? Que si vas a meter un poco más fuerte la pata, pues ni modo, es parte del escenario que se te puede llegar a presentar, pero no, Rafael, a ver, yo creo que a 2 partidos avanzaría Chivas, a 2 partidos, No, para como que vea, es, porque así se juega la liguilla, ¿no? A 2 partidos. para dejar en claro, pues, que este es un partido que el antichivismo aprovecha esto para decir, ahí está, no les alcanzó para más, jugaron contra uno de los top y se acabó la historia. No, no, el partido resiste un análisis en muchos detalles que te permite pensar que si estos se enfrentan en liguilla, no hay favorito, no hay favorito. Por eso el partido con Toluca va a ser muy agradable el fin de semana, así que habrá Y que va a ser muy prepararse para diferente. A disfrutarlo. Bueno, ver, esa versión no, de claro. Larcamón ya les enseñó cómo.
Toluca no tiene la misma forma de Cruz Azul, pero ni de cerca. Y el No, turco pero tiene ¿tú crees otras que, formas y tiene otro tipo de tú jugadores. crees que el Entonces va a ser un partido tú crees que muy Mohamed, distinto. Mo- Mohamed, ¿tú crees que Mohamed va a aprender del Arcamón? No, hombre, y- por Rafa, favor, o sea, más bien habrá loquillos que lo piensen, es bueno aquí aclararlo. Además que, aunque, a ver, aunque quisiera, me refiero poner algo similar, su equipo está armado muy distinto. Entonces va a ser un partido no, 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 diferente que espero que también sea tan agradable como lo que acabamos de ver de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque Toluca se la ha llevado así como de, ya nos el segundo tiempo le he hecho un poquito más y nos alcanza para golear. Ese ha sido Toluca. Hay que verlo con un rival como y, y- Chivas que le va a exigir. y lo malo es que Marcel Ruiz sigue acumulando amarillas, pero bueno, ella sabrá hasta dónde Es se muy arriesga. alocado. Pero no, no, pero el Arcamón que se siente aprender de Mohamed. No, 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 son todo lo contrario de lo que esperábamos de Chivas Cruz Azul, sí va a ocurrir con Toluca. Se complementan mejor para darse, pero con todo, ¿eh? Y esperemos que sea un buen partido. Pero el América, te dije, tiene que ganar, gustar y golear. Ganó, No. gustó y A ver, Rafa, goleó. no puedes decir que Entonces hizo gustó. su chamba. No gustó. No, por eso hice la inflexión de voz esa de, gustó. O sea, sí, al americanismo le gustó, pero a mí en lo personal, sí hubo momentos del partido muy agradables. Hasta antes del primer gol, Puebla se sintió que podía hacerle daño. Puebla se la creyó y fue un partido agradable. Ya después América pudo haber hecho los que hubiera querido. Los que hubiera querido. A mí me pareció un partido, bueno, no estuvo tan entretenido. Fue bueno los primeros 20 A ver, minutos, Eli, los a primeros ver, a 30 mí minutos. Puebla no me Fue muy sorprendió porque agradable. tú despreciabas demasiado a Puebla y Sí, Puebla es claro. más o menos así cuando juega de local. Te complica, intenta, busca, por ahí te casca No, uno y dices, ah, ya se va poniendo un poquito complicado. Puebla no estaba jugando mal. Y ya cuando comienzan a caer los goles de América, se vuelve muy fácil. Pero antes de que cayera el segundo gol, Rafa, América, yo digo, ¿de veras les gustó? O sea, muy poca claridad, y ya después entran los cambios y te hacen goles, o sea, al final Jardine, eso sí, hay que decirlo, no se guarda absolutamente nada y va y busca hasta con cierta desesperación, me imagino, el resultado por lo que tenían como antecedente, pero es Puebla. Si te vas a emocionar por golear a Puebla, pues sigues en la línea de los muertos, sigues en déjalos, la línea de los muertos, de- aunque hayas goleado. déjalos, Pero siguen pobrecitos. o no, o ya le vas a comprar no, sí, No, es que América, además, no, hoy no, no, sería yo te absurdo estoy decir, diciendo es que que, América va mejorando. No te enfrentaste a a ver, nadie. ya te agarró la amnesia. Yo te dije, tiene que ganar, gustar y golear. Y tú dijiste, ni va a ganar, bueno, va a ganar, pero no va a gustar ni a golear. Bueno, ganó, goleó y a ratitos gustó. A Cuando el ratitos. Puebla era un equipo que oponía, ¿Cómo te con encanta los solapar a primeros la 30 América, minutos. Rafa? No, no, no. Lo que pasa es que los primeros 30 minutos, cuando el Puebla quiso jugar al fútbol, bueno, las que tuvo Emiliano, dices, o sea, te querías ir a la América, pues aquí acábalo, húndelo, lo que tuvo Lozano también. O sea, hubo un momento en que el Puebla dijo, aquí, ok, el cinismo que he dicho tantas veces del jugador, la desvergüenza del jugador, aquí saco mi cheque, aquí saco mi renovación de contrato. Y después se desinfló como tenía que desinflarse, porque el Puebla, o sea, cuando me dices que el Puebla juega así, no, el Puebla se sublimó porque era el América. El Puebla yo lo he visto en este torneo y es una lástima, es una lágrima de equipo, pero el América cumplió con su chamba, ganó, goleó y gustó. Punto, nada más. Ahora, que esto sea una referencia a algo, recuerden, ahí está la lista de los partidos que se le vienen. América tiene que ganar, gustar y golear en todo lo que le viene, excepto el partido contra Tigres, que ahí sí va a ser un partido muy trabado y muy feíto. Pero lo demás tiene para demostrar que así como Chivas aprovechó sus momentos, que los aproveche también el América, teniendo un plantel muchísimo más costoso que el de Chivas. Juárez, Querétaro y Mazatlán. Digo, primero es Tigres, ¿no? Y ya hablaremos esto el viernes, pero Juárez, Querétaro y Mazatlán. Es que si no le ganas, Juárez no va a ser fácil, ojo con eso. Eh, ¿Qué le ves a Pues, Juárez, es que, Eli? a ver, O sea, dentro de
muchísimas que limitaciones porque lo tienen. te emocionas con No me emociona con Caixinha. Caixinha, pero es un equipo que te llega a complicar, o sea, te complica, no te va lo Nada mismo como hizo más. Puebla, te va a complicar los minutos, si por ahí no hacen un gol rápido, lo que sea, bueno, al final se va a imponer porque tienes, o sea, no puedes perder ni contra No, Puebla, no, ni pero contra Juárez, ni contra Querétaro, ni contra Mazatlán, ni contra Santos. Hoy son partidos que si aspiras a algo en el torneo, no los puedes perder, ¿no? Si América quiere no pensar que sé. va mejorando, no los puede perder. Y bueno, el próximo rival que es Tigres, que viene, ojito de 2 derrotas, ¿eh? No sé qué transmisión viste tú, pero no, no, o sea, después de que esas voces se callaron con la humillación ante Chivas, bueno, no, otra vez el América en la transmisión y sí tuve que bajar el volumen. Me encanta el narrador, pero ya lo que oía de los comentarios dije, yo, no es posible, o sea, están viendo al América campeón. ¿Qué rescatas del América? Lo de Henry Martín, que ahora lo dejaron recibir, lo dejaron hacer movimientos, participa de una u otra manera en los dos primeros goles. Violante jugó En bien. cambio, me imagino que Ujú. sí, bueno, pues de hecho es con Henry Martín sin tener un campillo detrás u otro defensa, como puede ser Dita, por ejemplo, te puede resolver bien algunas jugadas. Te digo, él ¿Te gustó participa el de Chiquito? manera directa en dos de los goles. Entonces, lo de Henry Martín te va a ayudar más. Ahora, cuando Henry Martín y este muchacho, oye, ni Anita, el muchacho, Rafael Veiga, sintonicen, vas a volver a recuperar lo que tenías con Diego Valdés, pero con mayor calidad. Pero que eso le alcance al América para meterse entre los 5 primeros, yo sigo manteniendo mi pronóstico. América no aparece entre los 5 primeros. Así me la jugué y así me la sigo jugando. Sí, El no creo, pronóstico. no, sí, es bueno aclararlo. No creo que, no creo que cambie demasiado. A mí América, ¿Qué a ver, pensaste, dice, de Chabelita? Rafael Veiga con mayor calidad de Diego Valdés. Yo te digo hoy, Rafa, que a mí me parece que tiene, o tenía, pero bueno, hace poquito lo vi haciendo un par de asistencias buenas y hasta un gol, creo, a Diego Valdés. Pero a mí me ¿Pero parece dónde que en juega? un prime de nivel, le dio más Diego Valdés al América de lo que le va a dar Veiga, creo, Tú también lo creo. sobrevaloras. Un torneo y el resto fue Pero es un creó jugador, Rafa. conflictos en el Y a Veiga yo no América. sé, ¿le viste Ah, ya no, cositas a Veiga que- contra Puebla? Y ya vamos a decir que era el refuerzo. Así vas a caer en lo mismo absurdo de Maxima. No, es que ya querías hasta bautizar a yo alguno de tus se lo vi ahijados. ante Chivas. O sea, ante Chivas, cuando el Oso González lo dejaba suelto, Veiga hizo un par de cositas que hizo. Este tipo es inteligente. Bueno, a ver, es el acumulado de tantos años de jugar en un fútbol competitivo como el brasileño. Entonces, sí, Veiga para el fútbol mexicano creo que va a aportar más que Diego Valdés, porque Diego Valdés, a final de cuentas, colaboró con un título, nada más, y antes de eso no existió, y antes recordemos que tuvo mejores compañeros que los que eventualmente llegó a tener en la América y en un equipo muy tristón también. Pero bueno, no, pero el América no llega no aparece entre los 5. O sea, y mira que tenemos a Toluca, tenemos a Cruz Azul, tenemos a Chivas y ya después dices tú, ¿y quién sigue? Porque después Pues tampoco en hay la tabla ninguna claridad, está ¿eh? Pumas. Pero no sé Imagínate, si o sea, lo tengamos que poner no, como un candidato. No quiero salarlo porque ahora sí ha estado fatal en el tema de la salación, pero yo le vi cositas ayer contra Rayados a Pumas. Pero creo que va mejorando. ¿Sabes por qué? otra Porque y vez. les hace mucha falta cuando no está el que hayan recuperado a Carrasquillo, ¿no? Sí te cambia, sí te ayuda. Me imagino que está motivado pensando en el Mundial. Yo le veo a Pumas por lo menos intensidad, que era que algo de lo que le estaba haciendo falta. Ahora, calificar así como tú lo haces tan aventuradamente de que le ves cositas contra Monterrey, perdón, pero lo de Monterrey sigue siendo una miseria. Tiene años siendo una miseria. Lo de Domenech Torrent, yo no sé de veras qué falta de autoridad, pantalones, criterio, inteligencia y valor civil del Tato Noriega de aguantar un tipo que se está burlando desde hace tiempo de la institución, de la afición y obviamente del mismo Tato Noriega. O sea, Domenech ya se debería de haber ido. Hay demasiada frustración, hoy veo en Rayados, ¿no? A Canales no deja de odiar a quien lo rodea,
muy molesto todo el partido. Y sí, muy poca propuesta de Rayados. A mí me sorprendió, a ver, no porque, no porque Rayados no nos dé este tipo de decepciones, sino porque Pumas, honestamente, había ganado los partidos, pero decías, bueno, es que el otro rival fue muy malo, o de pronto A aprovecharon un empujones. error así grotesco. Ayer lo vi con buen trato de pelota, lo vi intenso, lo vi bien. Lo cierto es que a Pero, Pumas ayer lo vi bien, o de plano, tal vez Rayados fue Eddie, muy malo, ¿no? Y me dejo convencer por eso. También, por ejemplo, esa que tiene el Yuca, que la falla. pero muy O sea, facilona, esas, ¿eh? el Yuca no las fallaba con Atlas, Rafa. No las fallaba. A ver, ¿quién te hacía una marca correcta? Dime qué concepto defensivo tiene el equipo de Defiende muy Rayados. mal. O sea, te marca al amontonamiento, te marca al que te aparece, pero no tiene una idea ni siquiera de cómo escalonar, cómo asociarse para coberturas. No, no, no. Monterrey está, de verdad, es un desastre. O sea, yo todavía no me explico ese Domenech que vimos en un par y curiosamente fue ante el América, si no mal no recuerdo, de Domenech, en las que decías tú, mira, el equipo pinta bien. Y de ahí en fuera, ¿qué le ha dado a la afición de Tigres? Un mendigo partido en la Copa Mundial de Clubes, fue todo. Y un espejismo brutal, ¿eh? Porque todos nos lo tragamos. Aquí sí, aunque quieras bajarte del barco, tú estabas ya enamorada de Domenech. Nah, hasta gordo me cae Domenech, pero a ver, yo ningún. Sí me gustó cómo jugó Rayados el Mundial de Clubes, pero Rafa, lo dejaron allá, ¿no? O sea, Un lo partido, dejaron ¿eh? allá. No hay ni un rastro de ese Rayados, que sí, El a ver, Tecatito defiende Corona. mal, llega con poca claridad, no concreta las que tiene. O sea, ¿qué podríamos hoy salvar de Rayados? Absolutamente nada, además de un tipo que Nada. en conferencias de prensa te ha minimizado más de una vez, y el Tato Noriega no hace absolutamente nada. Pero así como, yo me sentía decepcionada porque yo esperaba mucho de Efraín Juárez, porque me caía bien cuando estuvo en Colombia. Acá en México se ha aventado algunas declaraciones medio absurdas, pero vi este Pumas y dices, se ve trabajo. Bien en los recorridos, salía, presionaba, retrocedía, llegaba bien al área. O sea, dije, o Rayados es muy malo, o en Pumas realmente Efraín Juárez sí ya está trabajando y se ve un equipo ya por lo menos con trabajo, ¿no? Y ganarle a Rayados, por más que Bueno, sea dentro de la línea de los muertos, pues tiene un plantel para hacerte daño y no pudo. y ¿no viste que hasta Jürgen Damm publicó algo contra Rayados? Le llamó equipo chiquito, le dijo que era una vergüenza, que Pumas con no sé dónde sacó las cifras, con una tercera parte de inversión de lo que tiene Rayados lo había super. Y dices tú, que tiene que andar haciendo era Jürgen Ahora, Damm, era más que simpático alguien cuando le hacía quite el sus internet a videos. Jürgen. ¿Qué anda haciendo Jürgen Damm? No, está bien, o sea, pues es exjugador de Tigres, que tire todo lo que, pues es un momento propicio. Creo que la publicación tenía más del millón de vistas, pues Se los de volvió Tigres loquillo. están Sí, felices, pero que hombre. reviente a Rayados cuando le vaya bien a Tigres. Te fue a ganar Pachuca, y el gol que le marcaron al Patón, el segundo gol, el de Kennedy, digo, no está como para, no es un fin de semana como para presumir, creo. Pero está bien, tiene razón. Jürgen Damm en redes sociales Eh, nos dio muchas alegrías, más que en la cancha. Sí, 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 déjalo, Sí. déjalo. Y prefiero, Jürgen Damm ya rebasó a Chicharito. Chicharito, más adelante vamos a hablar de él. Jürgen Damm ya demostró que sabe usar las redes sociales. ¿Y por qué? Porque provoca participaciones festivas. Vamos, te estimula el sistema parasimpático. En cambio, el antipático de Javier Hernández, pues te manda a desarrollar el sistema simpático y terminas todo deprimido. Pero bueno, ¿algún otro partido? Bueno, los arbitrajes muy malos, pero muy malos. El arbitraje de Pachuca, el gol anulado, es una vergüenza. Con el partido con Atlas. ¿De dónde sacan estos árbitros, Dios mío? O sea, sí hubo muy malos arbitrajes otra vez en el fútbol mexicano. Lo bueno es que no se presentó esto en el caso del Chivas Cruz Azul, pero el arbitraje, pues ya habíamos dejado de hablar porque parecía como que se estabilizaba en su mediocridad. No, 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 no. Encontró la manera de volver a profundizarse de manera estercolada en lo que te ofrece el arbitraje en la cancha. Es lamentable Sí, ese realmente. partido contra Atlas fue muy mal pitado.
Y Sí, también, sí, 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 la verdad es que digo, no sé, algunos señalaron demasiado lo que no sí es Katia, ¿no? La que pitó el partido de Puebla América, de ese penal que según le habían marcado a Henry. Bueno, sí lo abraza, pudo sí haber sido, ¿no? Pero también el clavadazo debió que se haber avienta sido. Henry, pues, mijo, la actuación a Televisa, ¿no? A la Rosa de Guadalupe, acá vienes a jugar. Y creo que fue demasiado exagerada su caída y tal vez por eso Katia no lo. Anda andas muy ¿Por qué? antiamericanista. No, para mí sí Pues era sí, penalti, a ver, ese era sí, pero penalti. ¿no te parece que Henry exagera demasiado? Sí, bueno, pero a ver, pero el jaloneo ahí está, o sea, es con las 2 manos. No, no, pero, estaba co le voy a dar el nombre, Carlos Reynoso estaba comentando, vieras la cantidad de minutos que le duró trabado en sus comentarios por esa jugada. Pues, ¿Estaba muy tranquilízate, o sea, es caliente? un partido de Pues mira, el sí, arbitraje da y el sí, arbitraje quita. Habitualmente a ellos les da más que les quita. Entonces, les ha dado más en la sí. historia, Carlos Reynoso lo sabe, además. Pero bueno, eh, pues ya de la liga creo que es todo lo que se viene el partido de la selección mexicana contra Islandia. Hasta el momento, a pesar de de las alertas rojas que se han desatado en algunas partes del país y de que se canceló el partido de Querétaro este domingo. Se creía que el partido contra Islandia también quedaría aplazado. No, todo parece indicar que se va a llevar a cabo. La concentración se llevó a cabo. Así que es muy probable que este partido se realice. No entiendo por qué, no entiendo para qué. No son tiempos después de la situación de angustia en la que vive gran parte de la República Mexicana, que entiendo que vamos con esa facultad resiliente que tiene el mexicano. Hoy salió a las calles en lo que es porque hay que ganarse el pan de cada día y hay que salir a desafiar lo que esté ahí afuera y los riesgos que estén ahí afuera, pero no hay espacio para este tipo de situaciones. Indemniza a Islandia y dile, ¿sabes qué? Por esto no podemos organizar el partido. Sí, es una situación muy delicada. Hay unas partes de carreteras, de autopistas federales que pues están bloqueadas con autos Los vuelos, incendiados. Eli. Entonces, pues es muy difícil poder llegar y para qué correr el riesgo, ¿no? Ya todos vieron las imágenes en redes sociales de personas que llegan, te bajan de tus autos o agarran transportes públicos y los incendian. Me parece que no hay que correr riesgos innecesarios. También se canceló el clásico femenil, el Chivas América. Y bueno, son medidas que al final se tienen que tomar en un partido que de por sí tenía poca trascendencia, porque Javier Aguirre seguirá observando a 100 días de la Copa del Mundo, pues sí sería mejor no correr riesgos, pero tiene razón. O sea, hasta el momento, y estamos grabando el podcast lunes por la mañana, no se ha dicho que el partido no se vaya a jugar. Yo imagino que la Federación de Islandia ya llamó y dijo, ¿qué onda? ¿Viajamos o no viajamos? Si yo ¿Vamos o fuera no la vamos? ¿Nos selección de a quedamos? mí, Rafa, y digo, me daría miedo, ¿eh? Digo, yo sé que en No, redes sociales de que pronto hay además, mucha desinformación, pero ver ese tipo de cosas yo preferiría, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero que no. además es Islandia B. Islandia, a ver. Recuerden que es Islandia B o C, o sea, ni siquiera y es un partido innecesario. A ver, si no estuviera esta situación de esta contingencia, esta situación de alerta en la que está en este momento sumergido el país, pues igual llévalo a cabo, que te resuelva, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué te deja más este tipo de partidos o buscar otro adversario? Porque Islandia va a llegar a cobrar el cheque nada más, hombre, o ya el depósito, porque de ahí en fuera, pues no le representa tampoco absolutamente nada a Islandia. Pero sí es como querer hacer una fiesta cuando evidentemente hay un escenario de preocupación. Entonces, y la fiesta, pues no sabemos si vaya a existir con lo que está en este momento haciendo el equipo mexicano. Pero bueno, de momento todo parece que indicar que se va a llevar a cabo este partido. Ya hablamos de lo que se puede esperar de él, no es mucho. Obviamente o aparentemente no hay ningún jugador lesionado de los que fueron convocados por Javier Aguirre. Vamos a ver hasta dónde le puede sacar jugo y también la falta de respeto, pues a mí sí me impacta un poco la falta de respeto del fútbol en este tipo de circunstancias, ¿no?
Pues es que, a ver, falta de respeto, falta de O de la conciencia, Federación Mexicana de Fútbol, de la Federación. falta de respeto, falta de empatía. O sea, están pasando situaciones delicadas que te ponen en riesgo. Tú ir, si tú vivieras en Querétaro y te regalaran los boletos, ¿ibas? No, 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 no. O sea, definitivamente ni No, permitiría y que los boletos nadie de los, mi familia, asistiera, ¿no? Porque está delicado. Digo, las personas que más o menos conocen las vías de acceso hacia Querétaro, tanto si vienes de una parte de México hacia una autopista que se llama Arco Norte, ayer hubo autos incendiados, pero también la otra que está dentro de Querétaro, que es Juriquilla, y eso es lo mismo. Entonces, yo no sé por dónde creen que van a pasar los autobuses de las elecciones, ¿eh? Hoy no se podría, ayer no se podía. No sé si esto se arregle para el miércoles. van a encontrar la manera. Ahora, también hay que entender algo. La venta del boletaje ha sido muy mala, pero muy mala. Hay los boletos que quieras. Y seguramente los van a estar regalando ese mismo día como acostumbran los partidos de que la selección mexicana no te llena los estadios. Y entonces, para qué lo organizas? Insisto, ¿para qué lo organizas? Pero bueno, vamos a ver si esto cambia por parte de Islandia o por parte de la Federación Mexicana de Fútbol en las próximas horas, pero como decía Eli, lo estamos grabando exactamente, son acá en Los Ángeles 7:43 de la mañana, así que todavía queda mucho tiempo, muchas horas en el día para que puedan tomar otra decisión. Ahora, todo este tipo de situaciones dantescas que ha estado viviendo México, especialmente los estados de Jalisco, bueno, también ha ocurrido en Baja California, etcétera, estados de Jalisco, de Nayarit. La pregunta es si México va a organizar la Copa del Mundo. Creo que no habrá ninguna manera de evitar que México organice la Copa del Mundo. Creo que esto, más allá de todo el impacto que tiene en cuestión de seguridad nacional, y que queda claro que tomó totalmente desprevenido al gobierno federal y al gobierno estatal, más allá de que todos los morenistas vengan más tarde y quieran enlistar una serie de críticas con argumentos y lo que ellos quieran sobre si ocurrió o no ocurrió así. Creo que todos tenemos muy en claro toda esta maniobra, de dónde llegó, por qué se originó, y que evidentemente al ser de carácter externo, por eso tomó de sorpresa al gobierno federal y a los gobiernos estatales. Pero el fútbol lo van a dejar correr porque sabemos que el negocio es lo más importante. Recordemos que ha habido situaciones de conflicto, incluso en otro tipo de competencias, y no ha pasado nada. Recuerden los Juegos Olímpicos de Múnich, asesinatos prácticamente en los mismos Juegos, y aquello siguió. Es decir, normalmente buscan y siempre tendrán el pretexto de que no vamos a permitir que las condiciones de violencia nos gobiernen. Se va a llevar a cabo la Copa del Mundo, y seguramente para entonces se van a tomar medidas tal vez un poco extremas, o no un poco, sino totalmente extremas, para evitar que esto ocurra. Creo que a él ya se lo he platicado, pero normalmente cuando hay una competencia de este tipo se llega a pactos, se llega a una especie de entendimiento. No me arruines la fiesta, yo no te arruino tu forma de vida. Que no es correcto, no es correcto. Yo le he platicado a él y Copa América de Colombia. Yo estuve ahí casi 45 días en Colombia y no tuve ningún incidente de qué preocupar. Al contrario, me demostró que es un país maravilloso. Pero recuerden que eran los tiempos en los que realmente se vivía un escenario de terror en Colombia. No pasó absolutamente nada. Qué sé yo, les cuento algo, en los Juegos, en el Mundial de Alemania, por decirlo, que tenía sentada mi base en Frankfurt, porque de ahí me comunicaba a todos los partidos. Después del último partido que se jugó en la plaza de Frankfurt, yo me quedé ahí. Al día siguiente, al tomar un tren, no me acuerdo a dónde iba, la estación de trenes de Frankfurt estaba toda fastuosa, limpia, maravillosa siempre. Ese día, como ya no había partidos de Copa del Mundo, aparecieron cantidad de indigentes en la plaza frente a
estación de trenes de Frankfurt. Así ocurre que los Juegos Olímpicos de Beijing, de repente desapareció todo lo que ustedes pudieran haber visto de pobreza. En la Copa del Mundo del 86 organizaron un acceso al estadio de Nesa para que usted no pasara por Nesa. Pero si usted tomaba la ruta no más corta, pero más viable para llegar al estadio, usted veía lo que era Nesa, o sea, calles con unos baches, unos hoyos tremendos, como si fuera zona de guerra. Esto ocurre siempre, ¿eh? Juegos Olímpicos del 84 aquí en Los Ángeles. eh, Era una zona muy fea, era una zona en la que poblaban los indigentes en el centro de convenciones de Los Ángeles. Bueno, pues resulta que los Juegos Olímpicos del 84, ni un indigente, absolutamente nada, todo perfectamente controlado. Se hacen pactos y se organiza el gobierno para ocultar su cara sucia. Ese momento va a pasar lo Sí. mismo con la Copa del Ahora, Mundo de Rafa, yo no sé, 2026. y vi algunos que hasta a veces lo tomaban un poco de broma, que no me parece algo que se deba a tomar de broma haciendo memes, pero ¿qué estaría pensando la selección de Corea cuando ve lo que está pasando en Jalisco, no? Que sabes que vas a estar ahí jugando, Y y Colombia, Colombia y bueno, diferentes selecciones. Al final, tú ves eso, yo como seleccionado, yo sí diría, así es como vamos a ir a jugar una Copa del Mundo. Yo sé que no va a pasar nada, ¿eh? Y que va a estar el Mundial y que seguramente, como bien lo dices, hay un pacto de no agresión durante la Copa del Mundo y no van a correr ningún peligro. Pero sí te hace pensar, ¿eh? O sea, yo sí soy alguna de las selecciones que va a estar en México y sí le diría, oye, esto es seguro y poder estar ahí es seguro porque no va solamente la selección, van sus familias, ¿no? Entonces, sí, claro. son muchas cosas que te hacen pensar y reflexionar, decir, en serio, esto va a ser un escenario que hoy es terrible y es angustiante para una Copa del Mundo en menos de 3 meses o en 3 meses, me parece fuerte, Rafa. Igual Gianni Infantino no va a hacer nada, ¿no? Tiene que arreglar además su tema No, 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 no. político, que, Eh, bueno, su tema que el COI lo está ahí checando, que si se metió con tintes políticos, etcétera. Y no ha pronunciado absolutamente nada sobre el tema de México, como pasó con el grito homofóbico y como ha pasado un montón de cosas. no, y en el caso de Gianni Infantino, o sea, me parece perfecto que se pronuncie. Seguramente alguno de sus achichincles de prensa pidió a inteligencia artificial que le redactara el texto, pero es decir, Infantino critica debidamente la forma en la que ha sido tratado Vinicius, pero ignora lo que ha pasado en tantos estados de Estados Unidos, ¿no? Ignora lo que pasa en Venezuela, ignora lo que está pasando en África. O sea, queda claro que Infantino en ese sentido se parece mucho a la forma en la que describieron alguna vez Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Si mal no recuerdo, era una frase de John Kennedy, o no, era de Eisenhower, creo. Pero bueno, así está Infantino, él no tiene amigos, él tiene intereses. Y con que no le toquen los intereses, él no va a tocar una realización de una Copa del Mundo, que además a estas alturas implicaría una serie de condiciones para las cuales creo que la FIFA no estaría tan preparado, ¿no? Pero, en fin, vamos a esperar a ver si hay algún pronunciamiento en todo este escenario. Y lo que dices de Corea, cuando era la Copa del Mundo de Corea, me acuerdo que aquello fue estar primero en Japón, luego en Corea y luego regresar a Japón. En plena Copa del Mundo, Corea del Norte hace una de esas invasiones y secuestra mujeres surcoreanas y se las lleva a Corea del Norte y todo el mundo pensó aquí va a pasar algo, ¿no? O sea, cuando hay un pacto de no agresión entre las dos Coreas en ese entonces, bueno, de repente algunos imbéciles se les ocurre cruzar la frontera y si tú pensabas que eso y lo que había ocurrido en las aguas internacionales iba a generar la cancelación de Corea del Sur como sede. No, todo siguió igual. Bueno, ¿de qué quieres hablar? ¿Del caprichito de Lionel Messi o de Chicharito? Lo de Chicharito es muy Podemos tierno, cerrar con lo lo de de Lionel Chicharito, Messi pero ¿por qué hizo berrinche Messi si siempre lo consienten? ¿Porque los oh, golearon? y voltea y lo ve, se me fue el nombre, el que acaba de llegar de refuerzo, de Paul, voltea y lo ve y dice, ay, caray, hasta lástima le da los aspavientos de Messi. Sí, o sea, Rodrigo de Paul, que normalmente hubiera ido a levantarle, hey, árbitro, no, lo voltea y lo ve con lástima y se va. O sea,
Y, lo que nunca esperábamos de Messi lo estábamos viendo en su senectud ¿Tú futbolística, viste ¿no? el partido, En la Rafa? vejez viruelas. No, no fui, no fui, no Ah, fui. ok. ¿Lo viste? No, no, No. tampoco, no, Ah, no, ok. no, 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 Porque yo yo, la o MLS sea, no la yo veo. vi los highlights, pero no vi el partido. Ah, eso Entonces sí, dije, o sea, que Messi se sienta perjudicado por el arbitraje, el chiste se cuenta solo, ¿no? Si en la MLS solo falta que lo busca el saquen en video una cama con unas personas al lado echándole airecito en un por si el diván. príncipe tiene mucho calor, que no sea ridículo y que se ponga a jugar. Salió caliente, se molestó el partido, terminan siendo goleados. El LAFC tiene un gran equipo, hay que decirlo, pues seguramente Sí. tienes a Son, tienes a Boanga, tienes a Lloris en la portería. Eh, pues yo creo que es un equipo que le va a ir bien seguro. Bueno, hasta el estadio le cambiaron para que toda la gente pudiera observar a Messi. Y Messi sale con estas ridiculeces, Y ni siquiera lo llenó, pues, pero, ni a ver, siquiera pero lo 22 llenó. mil sí era poquito, ¿no? O sea, sí necesitaban un estadio con mayor capacidad. Creo que era de Sí, 50, sí, sí, 50 sí, y tantos pero mil, ¿no? El Coliseo. a ver, por si algún despistado creo que fue Messi el que llenó el estadio, hubo 78,000 y en un partido LAFC contra Galaxy, el clásico del tráfico, uno de los sobrenombres más absurdos que he escuchado en mi vida, fueron 82,000 y ahí no estaba Messi, ¿eh? Fueron 82,000 y no estaba Messi. Entonces tampoco le den tanto vuelo, ¿eh? Pero sí, ridículo, ridículo las tres veces. Cuando quiere meterse, cuando se mete al vestidor, porque de hecho se mete, cuando les dice a los árbitros, ustedes están para cuidarme y respetarme a mí, y la otra cuando se tira el lloriqueo ahí dando vueltas y que Rodrigo de Paul dijo, mira Y mira, nada más este pobrecito Rodrigo ridículo de Paul, payaso. perdón por la palabra, pero es el perro fiel, ¿no? El que te sigue, el que te acompaña, el que te cuida, el, Sí, pues al otro ya el lo que te sacaron, ¿te acuerdas? defiende. Ya para que ni él te haya ido a defender, algo no estaba bien con Messi en este partido, ¿no? Sí, pero bueno, saludos a todos los argentinos que seguramente van a contestarnos ahí, que Nos dicen van a que amar. me chico y eso. Está bien. Ustedes ya les hemos dicho que los comentarios es la zona de catarsis para salvarlos a ustedes del psicólogo, sean de la nacionalidad que sean de la afición que sean y sean lo que sean. Bueno, si son, ¿cómo les llaman a los que se visten de animalitos terianes? Si es terian, también vaya y refúgiese ahí. ¿Cómo demonios No, no? porque los perritos no Pero saben, bueno, bueno, los animalitos no escriben, Rafa. bueno, pero, pues, pero vive, pero comen y juegan con sus teléfonos como si fueran, como si no fueran animalitos, entonces, pues igual. En fin, vamos a ver el video de Chicharito, ¿les parece? Seguramente han Pero no estado al traje un tanto pañuelo de un para video que limpiarme se, las lágrimas. Bueno, por favor, es un video que se hizo viral de un, fíjate que es chimpancé o es un mandril, ya no, un no creo changuito, debe ser mejor chimpancé. conocido como Era un Punch. changuito. Punch, sí. Y que bueno, nadie lo quiere, está ahí abandonado, Oh, va y se quiere acurrucar con las diferentes mamás changas y resulta que lo mandan al diablo. De hecho, hay uno que le da un reilete como si fuera sí. película de Kung Fu y luego lo avienta. Pues, no sé cuánto lo lastimó, pero resulta que el cuidador, bueno, ustedes ya saben la historia, le regalo a un orangután de peluche y con él carga todo. Las imágenes son fantásticas, pero no se pierda Javier Hernández, vea a Chicharito. O sea, más que repetir las escenas de este animalito que se ha ganado la ternura, Eli Patiño seguramente va a derramar una o dos lágrimas, pero vea las lágrimas que derrama Chicharito, por favor, véalo, véalo, véalo. Y leíste los comentarios, has leído los comentarios de, no, Javier, ahora Les eres conmovió, más ¿eh? O humano que sea, vi nunca. uno que hasta los querían No, no, invitar a no, comer a no, su no. casa. No, por favor, Chichagot, no llores. Esto sí, las lágrimas. O sea, en verdad la gente se conmovió
con el llanto de Javier. Yo primero pensé, Rafa, cuando vi el video, que tal vez Javier había agarrado algún extracto de alguna entrevista que él dio, donde él había llorado, ¿no? O sea, fue lo primero así. Pero después dije, ah, no. O sea, sí vio, mira, no lo voy a juzgar porque yo también derramé una lágrima por Punch, pero No puede pues ser. es que es una historia que te conmueve. Pero no recuerdo qué día hablamos aquí de los videos de Javier, no tiene mucho. No sé si fue el podcast pasado o el antepasado. Y tú dijiste, Sí. en verdad necesita ayuda. Cuando vi este video, me preocupé un poco. O sea, sí dije, en verdad Javier está sufriendo tanto, la está pasando tan mal, porque digo, puedes derramar una lágrima porque ves este video que además te da Pregunta, ternura, pero en verdad veo sufrimiento en el llanto de Chicharito. O ya se está haciendo muy buen actor, o en verdad le está pasando muy mal, ¿no? no, no, es decir, el actor te muestra lágrimas, pero no te muestra el rostro, a menos que seas muy buen actor o actriz, no te muestra el rostro abotagado, como está ve el rostro Sí, de Javier, está es sufrimiento. abotagado de dolor. Mi pregunta es, ¿se identificaba con el changuito o con el muñeco de peluche? O sea, el changuito que sufre de abandono, de soledad, de menosprecio, de desprecio, o el changuito o el orangután que realmente lo trae como trapeador para todos lados. ¿De qué buen material está hecho el orangután, eh? Porque mira que aguantar las friegas que le para el changuito no cualquiera, eh. Pero sí, de verdad, alguien que sea cercano a Javier, ayúdelo. Los que han vivido a expensas de Javier, ayúdenlo. Los que han sido rémoras, los que han sido prácticamente sanguijuelas que le han chupado la sangre y el dinero a Javier, ayúdenlo. No sean tan cobardes de abandonarlo, porque de verdad te lo dije el viernes y te lo reitero hoy, es preocupante lo que está manifestando Seguramente se Javier. siente eh, deprimido, se siente solo, se siente en abandono, se siente o se identifica con este changuito de que a lo mejor no encaja en ningún lado y todo el mundo lo rechaza, ¿no? O porque él cree que es diferente y no puede encajar en ningún lugar. ¿Qué sé yo qué pasa por la cabeza de Javier? Pero mira, te digo que sí me sensibilicé y después fui a ver los comentarios, algunos eran simpáticos, pero dije, bueno, eh, estás a punto de terminar tu carrera, fallaste ese penal y todo el mundo te señala por a eso. punto. Que yo sé que todo ha sido consecuencia de las decisiones que ha tomado Javier. En un tema personal, pues muchos te agarran de botana por lo que haces en redes sociales, más de la separación con su última pareja y que ya no está con sus hijos. O sea, sí son muchas cosas, Rafa, que no, a ver, para cualquier persona es difícil cuando tienes una racha negativa. Ojo, ojo, es una lagaña, ¿eh? No es una lágrima, perdón, Te perdón, estoy no es una haciendo Sí, llorar. no vayan a decir, No la ha mira, pasado se bien, puso ahí. Javier, No, no no es la ha una pasado lagaña. bien. Por favor, sus amigos y gente cercana que le ayuden. Sí, sí, es una lástima todo esto que está viviendo. Pero bueno, yo había quedado de traer recomendaciones de libros, ya las tenía listas, se me olvidó enviárselas al productor, entonces las dejo para la siguiente semana, pero les van a gustar, vale la pena para que aguanten un poquito para el próximo viernes. Bueno, yo traigo recomendación musical de Willy Colón, que pues se nos adelantó en el camino. Y traigo es que traía la de Simón, pero bueno, creo que se llama El Gran Varón, la canción. Seguramente todos la han escuchado, entonces tengo esa y tengo otra que se llama Idilio. Cualquiera de las dos son muy buenas, disfrútenlas y esa es mi recomendación musical. Honestamente, Rafa, dudé de la recomendación musical por la situación que hoy es terrible lo que está pasando en México, ¿no? Pero bueno, aquí es una tradición que vaya recomendación musical. Entonces ahí están las rolas. Sí, y también en estos momentos, es decir, así como criticamos porque el partido de fútbol de la selección no puede ser, porque estás cobrando por ello, estás además embaucando a la gente con lo que le ofreces, no es precisamente el acto de catarsis que se le ofrece a una sociedad en crisis. Aquí lo ofrecemos humildemente, eso, la canción, algunos intentos de bromas que hemos hecho a lo largo del podcast, entonces es eso nada más. Yo te traigo una recomendación de una canción que se llama Yo Serpiente. Y no es que sea sería yo víbora más bien, porque las serpientes sabe que son las que no tienen las que no tienen veneno. Se llama Yo Serpiente y es una mexicana, Titán,
Santander. Vaya y escúchala, igual puede ser que le guste y le encuentre algún sentido a esta canción de Yo Serpiente, porque iba a recomendar la de Ana Tijoux, que era la misma ¿Llegaste a ver la serie de Capadocia? Sí. Ah, bueno, pues la canción tema de esa serie era precisamente de la chilena Ana Tijoux. Igual también se la recomiendo. Bueno, pues vámonos ya, Elizabeth Patiño, ya nos escucharemos el próximo ¿Será viernes. el viernes o será el jueves? Pues depende, ¿no? Del partido de ¿Por qué que México, hay el jueves? porque México juega el miércoles. No, No, no creo, no tendrá caso analizar el partido de ¿vale la México. pena? Yo creo que no, pero como quieras, yo creo que no tiene caso. O sea, ¿qué te parece si lo dejamos en stand-by para ver qué ocurre el Bueno, jueves? está bien. Lo Bueno, dejamos ahí. ok. Hasta la Sale próxima, pues. entonces. Vámonos. Así sea.